con nuestros corazones preparados para escuchar la palabra de Dios, quiero invitar al próximo orador en la segunda plenaria, el pastor Dardo Leandi, que pase aquí adelante. El pastor Dardo Leandi es pastor de la Iglesia Bautista Misionera de Cava y él va a compartir con nosotros esta segunda plenaria. Nos mantenemos de pie para orar y luego nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, qué bueno es sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Señor, tus ovejas oyen tu voz y tú las conoces y te siguen. Rogamos poder escuchar la voz de nuestro pastor a través de los labios de tu siervo, el pastor Dardo Leandi. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este sermón es acerca de la pureza de la iglesia. Es un tema muy amplio y debía enfocarme en algún asunto en particular y pasaban los días y debía enfocarme en un asunto en particular. Entonces elegí un texto de Apocalipsis 2, que les voy a invitar a ir allí para predicar básicamente de lo que sucede cuando la iglesia no guarda su pureza. Por un motivo de tiempo voy a omitir muchos detalles, pero el título creo que sintetiza de qué se trata el sermón. La disciplina divina para una iglesia impura. La disciplina divina para una iglesia impura. Y por favor, observen el versículo 2, para introducir el tema. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hay 7 cartas que el Señor personalmente escribe a las iglesias de Asia Menor, iglesias del primer siglo. Todas tienen el mismo formato. Si has leído Apocalipsis alguna vez, eso lo encontrás en el capítulo 2 y 3. Son 7 cartas con un mismo estilo. Es una pieza, cada carta es una pieza literaria mixta, podemos decir es mini epistolar o una carta y tiene lenguaje apocalíptico, que es todo el libro. Todas comienzan por el Señor presentándose a sí mismo en un lenguaje apocalíptico, ese es el idioma. Y la presentación del Señor a esta iglesia es un cuadro amenazante. Es un cuadro amenazante que ya Juan había tenido el impacto de esta visión en el capítulo 1. Les invito a ir hacia atrás y ver en el versículo 16 esta misma expresión. De su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y el versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Entonces la atmósfera de nuestra porción en capítulo 2 es una visión de juicio, sin dudas. Es una atmósfera judicial. Y así lo percibió el anciano Juan, porque se desplomó en el piso. Se desplomó en el piso ante esta visión del Señor. Tuvo que ser reanimado porque estaba temblando de miedo. En el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Se desplomó ante la visión del Señor. En el verso 12 dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y es imposible no hacer la conexión con el conocidísimo texto de Hebreos capítulo 4, cuando habla allí de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz
Y luego dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos. La máxima tecnología en armas, que era una espada de dos filos, más cortante que el arma más letal de esos días. Penetra hasta la división del alma, donde no podía llegar una espada romana, y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin dudas, es una introducción amenazante para la iglesia de Pérgamo. Y la reacción de Juan al comenzar a oír esta carta, la misma reacción que tuvo Juan en el capítulo 1, debería ser la misma reacción de la iglesia cuando leyó por primera vez en público el lector esta epístola de parte del Señor Jesús. Debían tener esta misma reacción. La totalidad de la iglesia debería haberse desplomado, no lo sabemos. No hay registro de esto, pero esta carta comienza así. La iglesia temblando ante la presencia del Señor. No es un cuadro de debilidad, es un cuadro de poder. Una iglesia temblando ante la presencia del Señor. Y no es la imagen más popular de Jesús en el día de hoy. No cuadra mucho con el espíritu de ondas de amor y paz de estos días, de la cultura evangélica. Pero esta espada que sale de su boca la volvemos a encontrar en el capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. De alguna forma estoy documentando que es una visión, la introducción es una visión que le da la atmósfera a toda la carta a la iglesia de Pérgamo, y es una visión judicial. Y es la misma espada que sale de la boca del Señor en su segunda venida. Lo que Jesús va a decirle a esta iglesia, de alguna forma ilustra a un soldado desenvainando su espada, y es el Señor quien está haciéndolo, es el Señor de los ejércitos, desenvainando su espada y peleando contra la iglesia. No es un cuadro muy popular. La iglesia enfrentada por Cristo, sí, batallando Cristo contra el pecado de la iglesia y a favor de la pureza de su pueblo. Permítanme darles la primera verdad. Serán dos. Primera verdad de nuestro bosquejo: una iglesia impura y pasiva, aunque tenga aspectos sobresalientes, solo puede esperar el juicio de Dios. Repito, una iglesia impura y pasiva, aunque tenga aspectos sobresalientes, solo puede esperar el juicio de Dios. Versículo 13. Dice el Señor: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Observaron, comienza hablando de Satanás, termina hablando de Satanás, 2 veces menciona a Satanás. La iglesia mora donde mora también Satanás. La iglesia tiene como vecino a Satanás. Pero también dice que allí Satanás no solo es un vecino, sino que es un gobernante, porque dice, Satanás tiene su trono en la ciudad de Pérgamo. Así que el diablo moraba y reinaba, o por lo menos comunica autoridad en la ciudad. ¿Y en qué aspecto Satanás tenía un trono en la ciudad? En la cultura, indudablemente. Satanás se envuelve, se camufla en la cultura,
entronado en primer lugar en la academia, donde de allí salen las personas inteligentes, supuestamente, que serán líderes y ocuparán lugares de privilegio en la sociedad, los que pensarán supuestamente por el pueblo en la academia y en la religión, que serán los que gobernarán la vida espiritual de la ciudad. Pérgamo era una gran ciudad con un gran centro cultural. Allí se originó el pergamino, de allí su nombre, que reemplazaría la tecnología del papiro egipcio. Bueno, allí nace justamente esta tecnología y serían una potencia innovadora y obviamente económica. Allí vivieron grandes filósofos y allí vivieron grandes médicos brillantes, entre ellos Galeno, pero simultáneamente la iglesia era hiperpagana, oscura, ocultista. El ambiente de la ciudad, sin dudas, era muy pesado para una congregación y ejercía una presión espiritual. Creo que todos nosotros como creyentes entendemos que vivimos en una cultura no muy diferente y cuando la cultura permea la iglesia hay consecuencias. Y de eso se trata la santidad, de influenciar a otros, pero no que el mundo permee la iglesia y termine perdiendo la luz y la sal que debe ser la iglesia en sí misma. Por lo tanto, se sentía el antagonismo, pero el hecho que mencione a Satanás, interesante, no es para hacerle responsable a Satanás de la condición de la iglesia, que eso es muy normal, que eso es muy aceptable, de hecho, por muchos creyentes. Echarle la culpa a Satanás de los pecados de la iglesia, un camino facilista, pero no es lo que Jesús está haciendo aquí. Sino más bien todo lo contrario, es para enfatizar el único aspecto positivo de la iglesia, el único aspecto positivo de esta congregación. La iglesia se había mantenido firme, dando testimonio del evangelio en esta ciudad, frente a la persecución. Inclusive cita a un mártir, Antipas, que probablemente era un pastor o un líder, o el pastor, no lo sabemos. Pero la iglesia, hermanos, destacada en su postura evangelística, firme en su testimonio como iglesia evangélica, presentó fielmente el evangelio. Lo dice el mismo Cristo. El evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Le dice a las personas, y esta iglesia lo hizo eficazmente, le dijo a las personas que vengan a Jesucristo, que vengan y que tendrán vida eterna. ¿Por qué se molestarían tanto? Si son buenas nuevas, eso es lo que significa el evangelio, buenas nuevas. Esta iglesia felizmente dio testimonio del evangelio, las buenas nuevas a los perdidos. ¿Por qué se molestarían tanto? Bueno, porque la iglesia presenta un mensaje que molesta. Jesucristo como el único, no uno más, sino el único camino a la salvación, el único camino al único Dios, el único camino de reconciliación con la única deidad. Eso molestaba demasiado, porque había montado todo un negocio sobre, y eso no ha cambiado nada, sobre dioses falsos y religiones falsas, y ahora estos hombres, estas mujeres, la congregación estaban predicando un mensaje que denunciaba que todos sus dioses eran falsos y que todos sus dioses los llevaban a una adoración falsa y finalmente a la condenación. Y que su Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, era el único camino de salvación. Y Cristo murió por los pecadores para salvarles del infierno a los pecadores, y todos somos pecadores.
¿Son buenas noticias? Sí, a pesar de todos los ingredientes que suenan agresivos a nuestros oídos, que se perciben de esa forma en nuestros corazones, son buenas noticias. Y ellos habían creído y estaban compartiendo con otros. Un momento. Quizás, no lo sé. Hay alguien que está pensando, pero si Cristo murió, ¿cómo puede darme vida eterna a alguien que murió? Y aquí está lo maravilloso del mensaje cristiano, del único mensaje de Dios. Esta es la parte del Evangelio más impresionante, que Cristo sí murió por nuestros pecados, que fue sepultado, y eso estaba todo documentado, pero que resucitó al tercer día. Eso era lo diferente, lo único, lo maravilloso, lo asombroso, y que sonaba a mitología, a más de lo mismo, pero la forma de predicar de la iglesia no era un mensaje ficticio, mitológico, religioso, místico, era un mensaje fundamentado en la historia. Ellos predicaban a un Jesucristo muerto, sepultado, resucitado, e invitaba a los pecadores a venir desde el error, desde la religión, desde la filosofía, desde sus pecados a Cristo. Y eso molestaba demasiado a muchos, y muchos respondieron, pero la mayoría no respondió positivamente. Y la iglesia sufrió. La iglesia sufrió. Y este es el evangelio que la iglesia fiel ha estado predicando por los siglos. El evangelio que esta iglesia testificó audazmente. Y a propósito, para ya avanzar sobre la misma verdad del evangelio, pero quizás haya alguien en esta noche, alguien que fue invitado, inclusive siempre pienso, alguien que fue traído, un hijo, un nieto, pero estás sin Cristo. Mi amigo, mi amiga que estás aquí, estás perdido, necesitas a Cristo. La religión de tus padres, de tus abuelos, la religión de tu iglesia no te puede salvar, pero sí Cristo. Entonces, es una invitación muy particular al terminar esta reunión. Si hay algo que tenés que resolver con Cristo en tu corazón, podés acercarte y charlar con nosotros, ya sea con los que estuvieron predicando o algunos otros estarán dispuestos. Pero observen el versículo 13, dice, guardas fielmente mi nombre, está hablando Jesucristo, los muertos no hablan, nuestro Cristo resucitado, relacionándose con sus iglesias y en particular con esta iglesia, y dice, y no has negado mi fe. La realidad es que esta iglesia, que estaba en una ciudad y estaba en un campo de batalla, en ese frente de batalla que fue testificar, pusieron todas las fichas, pusieron de alguna forma sus mejores soldados, descuidando otros frentes de batalla. ¿Nos puede pasar a nosotros? Yo sé que hay pastores aquí, nos puede pasar a nosotros. Esta iglesia puso toda su atención en un punto crítico, misional de la iglesia, quizás el más importante, pero no es el único. Es como celebrar 2 goles. Hicimos 2 goles, pero ¿cómo salió el partido? No importa, hicimos 2 goles, pero perdieron 7-2. Entonces, esta iglesia tenía para celebrar, tenía un aspecto muy fuerte, inclusive hasta la sangre de uno de sus líderes. Fueron fieles, dice Jesús, pero la guerra es multifacética. Podemos ganar la batalla del testimonio, de las misiones, del evangelismo, pero nuestro tema es que si perdemos nuestra batalla contra el pecado, es una grieta en el muro que finalmente el muro caerá y la ciudad será destruida.
No podemos descuidar la pureza de la iglesia. Y cuando digo la iglesia, también estoy pensando en sus miembros. No puedo descuidar mi pureza, ni por un momento. ¿Tengo que testificar? Sí, tengo que testificar. Hay una adrenalina en dar testimonio, en vencer mi miedo, etc. Pero eso no significa que puedo descuidar la guerra multifacética espiritual, que es mucho más que testificar. Descuidaron la pureza, y no es un aspecto menor, es la santidad de Dios, es el ADN del carácter de Dios, de todos sus atributos, todos los atributos de Dios, morales, no morales, como los quieras clasificar, son santos. Por lo tanto, ningún aspecto del carácter ni de la naturaleza de Dios está contaminado por el pecado. Él es santo, santo, santo. Y si somos sus hijos, debemos tener el mismo ADN. El ADN de Dios es santidad. El ADN de su pueblo es santidad. ¿De dónde viene? De Él. Viene de Él. Porque fuimos adoptados, pero tenemos su ADN. Su carácter debe ser reflejado en la iglesia. Dios le dice a los suyos, sed santos porque yo soy santo. ¿Se dan cuenta? Su pueblo tiene el deber y tiene el placer de tener el ADN de Dios, su santidad, su pureza. En la práctica de la iglesia, ¿cómo se ve eso? Eso significa, y quiero ser muy práctico, eso significa que tratamos con el pecado. Eso significa que tomamos el pecado muy en serio. Trata con tu pecado, trata con el pecado de tus hermanos, bíblicamente. Los pastores tratan con el pecado de la iglesia, bíblicamente. Tratamos con el pecado. No somos pasivos, no somos pasivos. Y si somos pasivos, solo podemos esperar el juicio de Dios. Y eso significa que si tratamos bíblicamente con el pecado, el único trato legítimo con el pecado es el destrato. Porque la iglesia debe aborrecer el pecado desde sus entrañas espirituales. Y eso no viene de nosotros. Debemos aborrecer el pecado hasta la muerte del pecado en nosotros. Es una guerra santa, ¿se dan cuenta? Es una eutanasia, como les mencioné a los hermanos de nuestra iglesia el domingo. Es una eutanasia diaria. Todos los días morimos al pecado. Porque el día que dejamos al pecado morar y reinar en nuestras vidas, Él siempre va por más territorio en nuestras vidas. Así funciona en mi vida, yo no sé, pero creo que en la vida de todos. El pecado que alguna vez en nuestra vieja vida reinó, todavía pretende reinar, pero nosotros los cristianos decimos, Cristo reina ahora en mi vida. Ya no. Demasiada miseria trajo el pecado a mi vida cuando reinó. Ya no más. Ya no más. Es lo que dice Pablo en Colosenses 3:5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Haced morir. Es nuestra responsabilidad. Romanos 8:12 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es nuestra responsabilidad con el poder del Espíritu de Dios. Esta iglesia era sólida en su resistencia a la oposición, maravilloso eso, pero con pies de barro en la pureza. Una iglesia impura, aunque tenga aspectos sobresalientes, aunque tenga la mejor alabanza de la ciudad, el mejor coro, el mejor edificio, e inclusive la mejor teología confesional,
el mejor legado histórico, no importa, si descuidan la pureza, y es solo esperar el juicio de Dios. En segundo lugar, una iglesia impura, por ser pasiva, solo puede esperar el juicio de Dios. Es casi lo mismo, pero le añado o le enfatizo la idea de pasividad. En el primer punto, aunque tenga aspectos sobresalientes, si es impura, debe esperar el juicio de Dios. En esta segunda verdad, una iglesia impura, por ser pasiva, solo puede esperar el juicio de Dios. Esta iglesia toleró en la congregación a personas que no debían estar. Ellos se negaron por algún motivo se negaron a practicar la disciplina eclesial. En su libro La disciplina de la iglesia, del mismo autor, que nuestro hermano Sebastián mencionó en el libro hipereconómico y que lo recomiendo, de Jonathan Leeman, pero el mismo autor, pero en su libro La disciplina de la iglesia, hábilmente él resume en tres puntos, cuándo una iglesia debe aplicar la disciplina eclesial. Cuando el pecado es visible, dice Jonathan Leeman, es decir, no es algo subjetivo, es visible, es claramente explícito. En segundo lugar, es grave, según los estándares santos de Dios. No necesariamente la cultura, porque según la cultura la homosexualidad es algo aceptable, pero según las escrituras es algo aborrecible. Entonces, es grave según la palabra de Dios. Y en tercer lugar, es impenitente. No hay signos de arrepentimiento alguno. Por lo tanto, el pastor Sugel Michelet en su libro El cuerpo de Cristo, hablando de la eclesiología, dice, no debemos excluir de la membresía a los que estén luchando con su pecado. En tal caso tendríamos que salir todos de la iglesia. Si alguien está luchando contra su pecado, no necesariamente, no bíblicamente debería ser expulsado. Impenitente significa que no hay lucha, no hay confesión, no hay arrepentimiento, no hay sensibilidad, no hay blandura de corazón. Todo lo contrario, hay dureza. Hay dureza. Es el corazón de los inconversos, de piedra, no el corazón de carne transformado por el Evangelio. Cuando una persona manifiesta esa actitud hacia el pecado, impenitente, es donde la iglesia debe actuar. Y aquí esta iglesia había tolerado el pecado en estas tres facetas. Observen, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Una mezcla de doctrina y pecados de inmoralidad. ¿Han leído alguna vez la historia de Balaam y de Balac? Eso está en Números 22, no lo vamos a hacer ahora, pero el mismo texto resume hábilmente de qué se trata este tema. Observen, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Resumida la narrativa de Número 22, este falso profeta Balaam, que no te confundas cuando leas, por momentos parece ser un verdadero profeta, no, es un falso profeta, aconseja a un rey pagano, Balac, un pueblo enemigo de Israel, cómo lograr que Israel sea débil y sea vencible. Revela, como en el caso de Sansón y Dalila,
¿dónde está la fuerza de Sansón? Pero ¿dónde está la llave para que esa fuerza se vaya? Ese conocimiento lo tenía este hombre, Balaam, y ese conocimiento lo entrega a Balac. ¿El plan cuál era? Básicamente que Israel caiga en pecado. Y ese es el plan de Satanás para nosotros también, la iglesia. Para cada creyente en particular. El pecado es el plan del diablo en tu ciudad. Él mora allí, él está entronado allí, en todas las esferas de influencia, pero finalmente impacta contra la iglesia, quiere permear la vida orgánica, espiritual de la iglesia, para que los creyentes descuiden la pureza. En sus hogares, en sus teléfonos, en sus computadoras, porque si él lo logra, créanme, una iglesia impura solo puede esperar el juicio de Dios. Perderá su poder, perderá su fuerza, terminará siendo un juguete como terminó Sansón. El hazme reír de un pueblo, siendo que era el hombre de Dios. Yo tiemblo ante estas cosas. Y yo creo que todos nosotros que queremos, deseamos llegar bien al reino de los cielos. Cuando digo llegar bien es sin haber sido causa de blasfemias al nombre de Cristo nuestras vidas. Pero esta iglesia en particular le dio lugar al pecado, le dio lugar a personas para que influenciaran la iglesia, y los moabitas crearon tropiezos, emboscadas de inmoralidad al pueblo de Dios. Y el Señor está citando el Antiguo Testamento, aplicándolo al pueblo de Dios, porque tomamos sabiduría de las Escrituras. Y así también probablemente en Pérgamo, estas personas sutilmente minimizaron el pecado, animaron a sus hermanos, entre comillas, no lo sabemos, a participar de las actividades de la ciudad, a las actividades vinculadas a los gremios, que eran básicamente actividades pecaminosas. Obviamente que si no participabas de esas fiestas gremiales, perdías terreno, perdía tu familia financieramente entrada. Pero estas personas dijeron, ¿y por qué no? Y seguramente argumentaban de tal forma que fueron de tropiezo a otros. Entonces los gremios convocaban fiestas donde invocaban a dioses falsos, pero no pasa nada. Donde se cometía inmoralidad, pero no pasa nada. Pero sí pasa. Eso se llama tropiezo. Dice comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero si es solo comida. Pero no es solo comida, observen, y a cometer actos de inmoralidad. La comida era la previa. Cuidado, hermanos. Cuidado con los abogados del diablo que defienden causas extrañas y prácticas cuestionables que finalmente ponen tropiezo a sus hermanos. Dice el versículo 15, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes son estos? Lo único que sabemos de los nicolaitas con exactitud, hay muchas especulaciones extrabíblicas, pero es lo que dice en el mismo capítulo, en el versículo 6. Dice, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué sabemos de los nicolaitas?
que Jesús aborrecía sus obras. Eso es demasiado. Jesús aborrecía sus obras. Aquí en Pérgamo fueron más lejos e hicieron una doctrina. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, cuando el pecado se comete, se lo naturaliza es que nadie se escandaliza. Luego, un paso más, se lo justifica, hasta con la Biblia. Y finalmente se lo practica. Para ese momento ya es una doctrina. Les voy a dar un ejemplo. En una congregación, la hija del pastor se enamora de un incrédulo y se casa en la iglesia. Esto genera gran confusión, pero no hay disciplina alguna. Luego el muchacho se convierte. Gloria al Señor por su misericordia. Qué bueno es el Señor. Amén. Amén. Se convirtió, hermanos. Luego otros jóvenes hacen lo mismo. Comienzan a tener noviazgos con incrédulos. Nadie dice nada, menos el cuerpo pastoral. Porque Dios salvó al yerno del pastor y hoy es un líder valioso. Y eso es verdad. Desde allí, si un creyente se pone de novio con un incrédulo, está haciendo evangelismo. Así es como las malas obras llegan a ser doctrina. Así es como se enquista la impureza en la iglesia. Así es como Satanás embosca a la iglesia en redes sin salida. Yo sé que para los pastores que están aquí, ellos van a entender, quizás la experiencia más estresante es enfrentar casos de disciplina en la iglesia. Es la situación más triste, más desgastante, y les doy una tarea a los diáconos. Cuando sus pastores se enfrentan a un caso escandaloso, mándelo 2 o 3 días a su pastor de vacaciones. Porque quiero decirles, su pastor necesita reparación. No hay nada más triste. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Esta iglesia evitó e hizo la paz con el pecado. Hizo la paz con el pecado cuando dejó a personas en la iglesia que no debían estar. Se negaron a practicar la disciplina, neutralizaron o naturalizaron la desobediencia. La justificaron y luego la practicaron. John Owen, el pastor puritano, el teólogo inglés, dice o escribió: cuando los inconversos pueden ver tan poca diferencia entre sus propias vidas y la de una persona que profesa el cristianismo, pero que no mortifica sus pecados, entonces no ven ninguna necesidad de convertirse a Cristo. ¿Se dan cuenta? Eran fuertes en el evangelismo, descuidaron su pureza, pero perdieron finalmente su voz. La iglesia pierde su voz, su derecho a levantar su voz y proclamar a Cristo cuando sus miembros viven en impureza, pasivamente. Observen versículos 14 y 15, 2 frases: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que, versículo 15, también tienes algunos. ¿Se dan cuenta? Estas personas seguramente entraron como cualquier persona a la iglesia, por el bautismo, por carta de membresía, por lo que sea, por testimonio. Cuando una persona ingresa a la iglesia local, ingresa básicamente, más allá de estas cosas, por los frutos
de una vida transformada. Así es como la iglesia funciona y ha funcionado. Los creyentes, bueno, por lo menos la iglesia bautista, se ingresa a la membresía por los frutos de una vida transformada. Por eso nos bautizamos bebés, porque creemos en una membresía regenerada. Pero esos frutos, cuando ya no están, cuando desaparecen, cuando esos frutos ya no están, entonces comienza el proceso de disciplina. ¿Qué tipo de disciplina? Bueno, primero disciplina informal, los anticuerpos de la iglesia. El sistema inmunológico espiritual se activa. La amonestación, la oración, la exhortación. Y si no hay arrepentimiento, entonces se practica la disciplina formal y pública y la expulsión, finalmente. Pero en este caso, Jesucristo está reprendiendo a esta iglesia porque no lo hizo. No lo hizo. Estas personas no debían estar en la iglesia, no debían por qué estar poniendo tropiezo a la gente, pero lo estaban haciendo y nadie hacía nada. Una pasividad. ¿Se imaginan? Quiero que piensen en esto para hacerlo bien gráfico. ¿Se imaginan que en cada pasillo hay algún gracioso que cuando la gente va pasando le pone el pie y ¡brum! Y van cayendo y nadie hace nada? Los organizadores ante su palabra no hacen nada, los sugieres no hacen nada, nadie hace nada, la gente está cayendo y tropezándose. Ahí cayó una abuelita, se rompió la cadera la abuelita, y están cayendo, le están poniendo el pie, están cayendo y nadie hace nada. Esa pasividad que nos molestaría a nosotros, ¿no? Bueno, a Jesús espiritualmente le indignó, porque es la iglesia que Él compró con su sangre para que vivan el Evangelio. Y ahora estas personas estaban poniendo tropiezos de inmoralidad y nadie hacía nada. Esta pasividad en estos días se puede celebrar como una virtud, se puede camuflar con una virtud, como algo positivo, quizás como amor, como libertad, darle espacio a la gente, como gracia. Quiero decirte que Jesús dice que esto está mal, que esto es pecado. Jesús dice esto es desobediencia y traerá juicio. El pastor galés Martin Lloyd-Jones llamativamente dijo: si me pidieran que explicara por qué es que la iglesia está en una condición tan peligrosa en sus días, creo que ahora es peor, tendría que decir, dice Martin Lloyd-Jones, tendría que decir definitivamente que es por no practicar la disciplina. Qué interesante. Una iglesia impura solo puede esperar el juicio de Dios. Yo sé que este sermón tiene que ser meditado, tiene que ser aplicado en primer lugar en la vida de uno. No quiero dar herramientas a personas para ir contra sus líderes, contra la iglesia, e intentar hacerlo de forma desprolija, ni nada de eso. Quizás la mejor aplicación es pensar en tu propia pureza personal. Y si hay una carga espiritual por tu iglesia, ir con esa carga humilde a tus líderes y comunicarle con lágrimas tu preocupación, pero nunca jamás desde la altanería y el orgullo y una santidad de cartón falsa. Pero sí nos debería preocupar cuando una iglesia no practica la disciplina.
El pecado es muy activo, el pecado no es perezoso para nada, no descansa, avanza y va por todo. El pecado en una iglesia va por todo. Y grieta que se abra en el muro, el pecado va a aprovechar. Si es por la niñez, si es por la juventud, si es por donde sea, va por todo. La iglesia de Cristo no puede ser pasiva. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Cuando una iglesia es pasiva, Cristo saca su espada. Siempre ha sido así. La iglesia debe practicar la disciplina espontánea unos con otros. Es lo más importante, hermanos. Es la disciplina preventiva, informal. Es tener una carga por los demás. Una carga humilde por la santidad del otro, pero es la misma carga humilde por tu propia pureza personal. Cuando dos creyentes se ponen de acuerdo para rendirse cuentas, para vivir más piadosamente para Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Eso es disciplina preventiva. Eso cierra los muros de la tentación y de la impureza. La iglesia debe practicar la disciplina preventiva, informal, el ánimo mutuo, la comunión, la oración, el discipulado, rendición de cuentas voluntaria, pero también la confrontación. Finalmente, la iglesia debe practicar la disciplina eclesial, aunque no nos guste, aunque no nos guste. Finalmente, hermanos, nuestro bosquejo es la verdad central de este pasaje. Una iglesia impura, aunque tenga aspectos sobresalientes, solo puede esperar el juicio de Dios. En segundo lugar, una iglesia impura, por ser pasiva, solo puede esperar el juicio de Dios. Vamos a orar. Les invito a cerrar sus ojos. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a comprender la diligencia que debemos poner, en primer lugar, en nuestras propias vidas para ir a ti cada día, ir al Calvario cada día a morir, llevar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos cada día para ser tus discípulos cada día. Señor, ayúdanos a no rescatar nada de nosotros de la cruz, porque seguramente, como alguien dijo, eso que rescatamos de la cruz finalmente será la causa de nuestras miserias. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a practicar la oración hasta que nuestra carne, Señor, sea vencida por tu presencia santa. Ayúdanos a buscar ayuda, Señor, de otros. Ayúdanos a alimentarnos bien de tu palabra para estar fuertes frente a la tentación. Señor, ayúdanos a velar por otros, no solo por una vida santa, individualista, sino, Padre, ayúdanos a ser soldados sensibles por otros colegas, porque finalmente, Señor, somos un cuerpo. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, Señor, y a velar por la santidad de la iglesia. Señor, oramos por todas las iglesias representadas en esta noche aquí. Tú lo sabes, Señor, cuál es la oración de los que formamos parte del consejo de ante su palabra. Oramos por las iglesias en nuestro país, en el mundo, pero, Señor, las iglesias con las cuales compartimos y ministramos, y todas aquellas iglesias que podamos ser de bendición, oramos para que sean más bíblicas, para que sean más saludables, más cercanas a la verdad de tu palabra para con la iglesia, Señor. Un pueblo santo, como escuchábamos hoy.
Padre, queremos pedirte, Señor, por la santidad de la iglesia, especialmente traigas convicción de pecado, Señor, si hay cosas que debemos confesar, hay cosas que debemos abandonar. Señor, trae un avivamiento de santidad en nuestras iglesias. Oramos por nuestros jóvenes, Señor, que los aleje de toda fuente de tentación, que tomen decisiones santas en pos de Cristo, el Cristo Santo, que guarden en pureza sus cuerpos, sus mentes, sus ojos. Señor, cuida a los líderes, a los predicadores, Señor, porque también son vulnerables. Cuida a tu pueblo, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.